Imagina que eres el despertador más poderoso, ya que podías derrotar a cualquiera de tus enemigos con uno solo de tus ataques. Eras tan poderoso que nadie quería enfrentarte ya que sabían que no podían pelear contra ti. Pero hubo un problema y es que dos de los hombres más fuertes te derrotaron ya que fuiste emboscado por ellos y no tuviste más opción que transformarte en un gato para así intentar escapar y intentar recuperar tus fuerzas. Nuestro protagonista de esta historia se llama Jinwoo. Él está en una tienda de mascotas viendo muchos productos y al ver que hay diferentes tipos de comida y demasiados juguetes, piensa que esto debería ser bueno para sus gatos, pero como ve tantas cosas decide llevárselas todas. Jinwoo está esperando a que el semáforo se cambie de color pensando que él solamente había venido aquí a comprar cosas para él, pero al final acabó comprando cosas para sus animales. En ese momento hay un niño que está por cruzar la calle y Jinwoo ve que hay un carro que se está acercando. Y Jinwoo está muy preocupado y vemos que el auto está a punto de atropellar a ese niño. En ese momento vemos que Jinwoo salta hacia él y vemos como en un segundo desaparece. Pero al otro segundo vemos que Jinwoo ya había agarrado a ese niño y lo había llevado al otro lado de la vereda y el auto no había atropellado a nadie. Jinwoo está un poco cansado y el niño no sabe qué es lo que ha pasado. Jinwoo le pregunta que si está bien y que si no está herido y que tenga más cuidado la próxima vez. Algunas personas se preguntan que qué demonios acaba de suceder ya que acaban de ver que un chico ha desaparecido en ese momento y se preguntan que si acaso no es ese chico que está instalado. Jinwoo al ver esta situación primeramente decide irse, así que se despide del niño y está un poco feliz ya que con este poder él pudo salvar a ese niño. Su madre va hacia el niño preguntándose que qué es lo que ha pasado ya que ella estaba muy asustada. El niño le dice que ese tipo de ahí lo salvó, pero en ese momento al ver hacia atrás vemos que Jinwoo ya se había ido mucho más para adelante y Jinwoo estaba comentando que había usado su poder porque ese chico estaba en peligro, pero aún así casi expuso sus poderes al público en general. Al llegar a su casa vemos que Jinwoo le está dando de comer a sus animales y preguntándose por qué los tres siempre están juntos, si acaso son familia o solo amigos. Los gatitos no comienzan a comer así que Jinwoo les pregunta por qué no están comiendo. Jinwoo está un poco preocupado ya que él había comprado muchas cosas para que ellos comieran, pero en ese momento uno de los gatos empieza a caminar a su lado. Jinwoo no sabe lo que está sucediendo y pensando que esto es extraño y le pregunta que hacia dónde está yendo y pensando si acaso le está diciendo a ese gatito que le siga. Jinwoo simplemente asiente, así que empieza a seguir a los gatitos. Los gatitos se meten en un callejón y en ese momento vemos que hay un gatito que está herido. En la casa de Jinwoo vemos que alguien empieza a abrir poco a poco los ojos y empieza a recobrar la conciencia, pensando que si acaso se ha desmayado y que dónde está, y al ver que tiene unas patas y unas orejas, se pregunta que si es un gato. Y recordando anteriormente que él había visto un gato así que había usado sus poderes en él, y que debe haber sido por eso que él fue capaz de transformarse en un solo minuto. Jinwoo, al ver que se despertó, le pregunta que si ya se despertó, y él se siente un poco aliviado ya que estaba preocupado y ya que el gatito estaba cubierto de sangre y estaba inconsciente cuando él lo había encontrado, pero sin embargo ahora se ve mucho mejor y que no tiene que estar muy nervioso. El gatito está un poco molesto pensando que quién es ese tonto. Jinwoo intenta tranquilizarlo diciendo que no pasa nada, pero el gatito piensa que si acaso fue este chico el que lo trajo aquí mientras él estaba inconsciente. Jinwoo dice que espera un momento y en ese momento el chico empieza a rebuscar entre sus cosas. Trae dos platos de comida y él estaba esperando que él se despertara para que él lo diera de comer y le pregunta que por qué había estado afuera ya que no parecía herido ni nada, pero se imaginó que tendría heridas ya que estaba sangrando y todo eso, y si esa sangre vino de algún otro lugar o quizás él tiene alguna herida en la parte de su cuerpo. El gatito piensa que este tipo es demasiado hablador y que ha estado hablando sin parar. Jinwoo le acerca la comida diciendo que si come se sanará mucho más rápido. Al gatito no le apetece la comida, así que Jinwoo empieza a destapar una lata de atún. Y Jinwoo, estando muy contento, le dice que por favor que coma ya que esto le hará bien. El gatito está muy molesto ya que cómo se atreve a darle esta comida para gatos al señor Kaiden. Jinwoo empieza a insistir mucho, sé que el gatito simplemente no sabe qué hacer. Ve que le empieza a gruñir un poco el estómago y empieza a caminar hacia la comida. Y pensando que este tipo piensa que soy un gato, al menos debería comer para cenar un poco más rápido. Empieza a comer un poco la comida, pero en ese momento se queda un poco sorprendido. Y es que Jinwoo lo había cargado, preguntándose que si acaso era un chico o una chica, así que lo levantó para comprobarlo. Kaiden está muy molesto y le dice que eres un idiota, ¿cómo te atreves a comprobarme? Bájame ahora. Jinwoo no sabe lo que está pasando y se pregunta que si acaso acaba de oír algo, ya que esa parecía ser una voz masculina y profunda, y si acaso dejó la televisión encendida. El gatito está demasiado enfadado respondiéndole que lo baje en este mismo instante y que si acaso no lo escucha y que si acaso quiere que le haga otro agujero en la cabeza. Jinwoo se asustó mucho retrocediendo hacia atrás preguntándose que cómo es que el gato acaba de hablar y que qué está pasando ya que cómo es posible que un gato hable. El gatito le insta a callarse ya que está siendo demasiado ruidoso y que qué parte de Kaede no había entendido y que si acaso quiere que le abra el cráneo con estas dos garras. El gatito empieza a caminar donde está Jinwoo preguntándole que cuál es su nombre.
Yiwu está demasiado asustado, así que el gatito le hace otra vez la pregunta que ¿cómo es que se llama? Yiwu no responde, pero el gatito está muy molesto ya que él ya le acaba de preguntar 2 veces. Yiwu responde muy asustado que su nombre es Yiwu Seo. Así que el gatito al escuchar su nombre le da la orden que por favor le traiga una silla. Yiwu simplemente un poco asustado asienta esto. El gatito un poco molesto le dice que por favor lo haga rápido. El gatito le empieza a apurar, así que vemos que Yiwu empieza a buscar una silla y lo trae hacia donde está el gatito, así que se sienta. El gatito empieza a caminar hacia la silla mientras Yiwu está observando esto. Vemos que el gatito está un poco gordo, así que le dificulta un poco subir, y él también pensaba que porque ha subido demasiado de peso y que si acaso su cuerpo no está bien y que ni siquiera puede escalar esto. Yiwu al ver esta situación simplemente piensa que es un poco lindo. Así que el gatito le hace una amenaza ya que él debe recordar lo que él le dijo, ya que si dice una palabra sobre él, alguien más morirá. Yiwu simplemente asiente y el gatito pensaba que su tapadera ha sido descubierta demasiado pronto. En ese momento él empezaba a ver el espejo y al ver que había un gatito gordo, se pregunta que ¿quién es ese gato? Empieza a observar un poco más diciendo que tiene una papada muy grande y que eso ni siquiera parece un gato. Empieza a observar más su cuerpo y vemos que empieza a aplastar un poco más su estómago y se pregunta que qué demonios es eso, ya que si acaso ese gato gordo y regordete es él. Yiwu estaba un poco preocupado ya que el gatito se había desmayado y el gatito simplemente pensaba que cómo es que yo, el gran Kaiden, estaría en este inatractivo cuerpo gordo de un gato gordo. Yiwu empieza a levantarlo un poco preguntándole que qué es lo que ha pasado ya que de repente gritó y se desmayó. Pero el gatito seguía pensando en su cabeza ya que él ahora ya no tiene fuerzas para transferirse a otro cuerpo, en que si esto significa que se va a tener que quedar en este humillante estado hasta que su cuerpo se recupere. Yo empieza a sacudir al gatito diciendo que por favor no se muera, pero en ese momento el gatito le dice que por favor se detenga. Yiwu es alivio ya que ahora está consciente, pero el gatito menciona que nunca había perdido la conciencia en primer lugar y que solamente le baje. Yiwu lo baja comentándole que él se había asustado porque él se había desmayado de repente y le alegra ver que está bien. Y el gatito se preguntaba por qué estaría asustado de que él se haya desmayado. Yiwu simplemente sonreía, así que el gatito simplemente suspiraba pensando que era un chico raro. Se miraba otra vez en el espejo y mirándose fijamente decía que esta era una maldita bola de grasa y de todas las cosas porque tuvo que ser este gato gordo. Yiwu le tenía una pregunta que hacer al señor Kaiden. Kaiden decía que solamente pregunte. Así que Yiwu le preguntaba por qué razón es que puede hablar. El gatito se quedaba en silencio un segundo y diciendo que él puede hablar porque obviamente es una persona. Yiwu se pregunta que a qué se refiere ya que él no entiende. Así que el gatito, que de ahora en adelante lo llamaremos Kaiden, le responde que él puede verse así ahora, pero él también es una persona como él, ya que se ha convertido en un gato y esto es temporalmente. Yiwu, un poco preocupado, le preguntaba que por qué razón se había transformado en un gato, pero Kaiden le respondía que simplemente no necesita conocer esos detalles, ya que explicar los detalles lo haría mucho más complicado, incluso si él se lo cuenta, él no lo entendería. Pero Yiwu simplemente tenía muchas dudas, ya que cómo era posible que una persona pudiera cambiarse al cuerpo de un gato. Así que Kaiden mencionaba que la respuesta a su primera pregunta debería ser obvia, que ya que solamente simplemente debe mirarle. Y para su segunda pregunta, él ya sabía teóricamente cómo pensaba y él pensaba que esto sería posible y parece que funcionó una vez que lo intentó. Yiwu comienza a preguntarle varias preguntas, pero Kaiden está un poco molesto diciendo que eso no le concierne. Se quedan en silencio un momento. Y Kaiden suspira un poco, ya que aunque se hayan conocido por circunstancias imprevistas, no se moleste en saber más que eso y que él no necesita saber nada, ya que es mejor para él que no lo sepa. Vemos que el gatito empieza a comer su comida y pensando que qué clase de comida es esta. Yiwu está un poco inquieto, pero simplemente asiente y pensando que esto se siente un poco incómodo. El estómago de Kaiden empieza a gruñir otra vez, así que Yiwu se le acerca la comida, diciendo que se apure a comer y que coma su comida, ya que él estuvo inconsciente por un tiempo, así que también tiene algunas heridas. Kaiden le pregunta que si acaso no le había dicho que él simplemente se volvió un gato temporalmente, y que incluso cuando él le dijo que era un humano originalmente, ¿cómo es que aún insiste en darle comida para gatos? Yiwu asiente que sí, pero ahora él simplemente es un gato, así que debería comer comida para gatos, ya que debería comer eso para recuperarse mucho más rápido. Kaiden simplemente asentió un poco molesto. Yiwu empezaba a salir de la habitación diciéndole que por favor coma y que seguramente los gatitos también deben estar hambrientos ahora. Kaiden al ver la comida simplemente no le apetece mucho, pero aún así tiene que comer algo. Así que se empieza a acercar diciendo que al menos esto le ayudará a recuperar su fuerza, pero cuando empieza a comer piensa que el sabor es demasiado delicioso y en un momento otro vemos que ya se había acabado toda la comida y pensando que cómo es que el Kaiden estaría completamente lleno con una simple comida para gatos. En ese momento le duele un poco el estómago y pensando que si en este momento lo encuentran estos tipos él no será capaz de resistirse ya que ni siquiera tiene fuerza.
Unas horas después, Yibo comenta que él debe salir un rato. Kaiden le pregunta que a qué lugar va a ir, así que Yibo responde que tiene que ir al hospital de mascotas ya que él no tiene comida para gatos para el día de mañana. Kaiden le pregunta que por qué debe ir hasta ahora, así que Yibo le pregunta que si acaso quiere venir con él. Kaiden le responde por qué él debería ir con él. Yibo le empieza a insistir ya que es mejor que vayan juntos y que qué pasaría si él le cuenta a las personas sobre él y que si eso no le preocupa a él. Así que el gatito un poco asustado simplemente asiente ya que él tiene razón. Así que Kaiden un poco molesto le dice que vayan en ese mismo instante, ya que como él ha dicho es muy peligroso, así que lo vigilará. Vemos que Yibo empieza a agarrar al gatito y lo empieza a cargar, pero Kaiden está un poco molesto diciéndole que qué es lo que está haciendo. Y Yibo responde que él está herido en este momento, así que para él tiene sentido que él lo carga ahora. Kaiden está muy molesto ya que él no necesita ser cargado y que cómo se atreve a tratarle como un mero gato y que lo baje en este mismo instante y que si acaso cree que el Kaiden saldrá afuera de una manera tan indignante. Pero vemos que al final Kaiden había caído a manos de este chico ya que estaba llevando y preguntándose que qué es esta molesta sensación que siente ahora, ya que él debe recuperarse lo más pronto posible. Pero en ese momento él se siente un poco mal y vemos que se queda dormido. Llegan al hospital de mascotas, así que Yibo lo saluda diciendo que vino a comprar comida para su gato y también para que revise a su gato. Kaiden está muy molesto pensando que si acaso este bastardo lo mintió. El doctor le pregunta que qué gato es ese, ya que él no lo había visto antes y que cuál es su nombre. Yibo responde que es su nombre Kaiden. Y el doctor al escuchar su nombre piensa que es un grandioso nombre comparado con su apariencia. Y Kaiden simplemente piensa que si acaso debe acabar con él. El doctor empieza a agarrar al gatito, empieza a moverle la cabeza y empieza a revisarle su cola y también empieza a revisarle sus dientes. Y Kaiden piensa que esto es demasiado vergonzoso. Pero el doctor le dice que probablemente simplemente sean rasguños. Yibo simplemente se alivia al escuchar esto. Y Kaiden piensa que es un tonto ya que aún sigue preocupándose por él. Pero el doctor en ese momento dice que ese gato necesita hacer algo de dieta. Y Yibo simplemente sonríe un poco. Pero Kaiden piensa otra vez en acabar con él. Luego de esto salen del hospital de mascotas y Yibo está muy contento, pero vemos que Kaiden no está tan contento y Kaiden le dice que mira hacia ese lado ya que si él había escuchado algún monstruo por el vecindario. Yibo no sabe a qué monstruo se refiere y de qué está hablando. En ese momento empieza a ver en un callejón y en ese momento vemos que alguien se empieza a acercar. Yibo en ese momento se asusta preguntándose que qué es eso y que si acaso ese es el gato monstruo del que estaba hablando ya que parece más un tigre que un gato. El gato monstruo les empieza a gruñir, así que Yibo empieza a correr. Pero Kaiden mientras están corriendo piensa que esta velocidad probablemente los alcanzará. Vemos que el monstruo lo está siguiendo y en ese momento el monstruo salta sobre Yibo. El gato está por arañar a Yibo, pero Yibo lo esquiva, pero en ese momento también cae sobre un tacho de basura. Yibo se levanta pero también choca con un bote de basura. El gatito le pregunta que si se encuentra bien y Yibo asiente que sí, preguntándose que qué deben hacer ahora. Y Kaiden le responde que sería mejor si ellos tuvieran alguna clase de arma. Yibo empieza a revisar entre sus cosas y en ese momento empieza a sacar algo, así que lo estira hacia adelante diciéndole al gato que no se acerca más, pero vemos que lo que había sacado simplemente era un juguete para gatos. Kaiden se queda viendo esto y en ese momento hay un poco de silencio y pensando que si acaso está loco ya que cómo se supone que qué hará con eso y que si acaso esa es la única arma que él pudo usar ahora. Yibo empieza a mover un poco más este juguete, pero en ese momento Kaiden se queda un poco en trance. Yibo está un poco asustado diciéndole que por favor se quede hacia atrás. Pero en ese momento vemos que el gato monstruo estaba jugando con el arma que él había sacado y pensando que esta es la mejor oportunidad para escapar, así que le dice a su gatito Kaiden que corran ahora. Pero vemos que Kaiden también estaba jugando con este juguete. En el pasado vemos que había caído un rayo sobre alguien y este era una persona derrotada que había sido derrotada por Kaiden y diciendo que admite la derrota. Algunas personas comentaban que Kaiden sí había ganado otra vez y que cuántas veces han sido ahora. Y recuerdan a algunas personas que querían reclutarle ya que lo harían su segundo al mando para gobernar así el mundo. Y también otras personas diciéndole con el mismo objetivo. Y también varias personas que lo querían seguir. Kaiden recobrado la conciencia preguntándose que qué estaba haciendo justo ahora. Y vemos cómo él estaba jugando con este juguete que había lanzado Yibo. Kaiden simplemente no sabía qué decir ya que había un silencio incómodo. El gato monstruo vemos que logra quitarle el arma a Yibo. Así que luego de quitar esta arma la suelta. Así que Yibo se está preguntando que qué debe hacer en este mismo momento. Vemos que Yibo empieza a observar un poco más al gato y recordando que esa cicatriz y que si acaso no será ese gato de antes. El gato simplemente voltea la cara y Yibo está asustado ya que había destrozado su juguete. El gato se abalanza otra vez sobre él, así que Yibo logra esquivarlo. Pero Kaiden continúa molesto ya que qué demonios acaba de hacer su cuerpo estúpido y por qué demonios hizo eso. Y que cómo es posible que él siga haciendo tantas cosas estúpidas.
Yubo estaba empezando a correr y en ese momento empieza a cargar a Kaiden y Kaiden sigue gritando. Y en ese momento el gato sale de las cajas ya que había chocado antes con estas cajas, pero al observar a los lados ve que ya no había nadie. Yubo comienza a correr rápidamente bajando las escaleras y también pasando por un callejón y subiendo otra vez las escaleras. Y Yubo se seguía preguntando que por qué ese gato se veía de esa manera ya que era tan extraño y por qué se veía tan grande. Y Kaiden respondía que quizás simplemente estaba molesto por tener tanta hambre. Yubo piensa que ya lo perdieron, así que creen que ellos pueden relajarse ahora, pero Kaiden le responde que quizás solamente él pueda, ya que quizás ellos lograron escapar, pero ¿qué pasará si él se encuentra con otras personas? Ya que ahora es bastante tarde y probablemente atacará a algunos gatos más o también encuentre a algunas personas. Yubo al escuchar esto está mucho más preocupado pensando que qué debe ser ahora, ya que él ni siquiera había pensado en eso. Pero Kaiden al observar esto simplemente respondía que qué era lo que quería decir, ya que la única solución es seguir corriendo. Yubo seguía insistiendo, así que Kaiden le decía que podía reportar al gato, pero Yubo al observar en su ropa decía que él había olvidado su teléfono en este mismo momento en su casa. Y la única opción que le daba a Kaiden es que ahora lo único que podían hacer es pelear de frente. Yubo se preguntaba que si acaso él lo podía ganar en un cara a cara, pero Kaiden le decía de qué demonios está hablando ya que por qué él se metería en eso, y que también de igual forma qué es lo que puede hacer él ya que perfectamente podría arrancar la puerta de un auto, y que si acaso no lo había visto y que especialmente sus garras son demasiado fuertes. Yubo aún así continuaba insistiendo, pero Kaiden al ver que Yubo estaba muy decidido pensaba que este chico era un verdadero blandengue. Y Yubo en ese momento le decía a Kaiden que él debería regresar a casa ya que él debería hacer algo al respecto. Y Yubo pensaba que definitivamente era ese gato de antes ya que era un buen gato y que él no tiene idea de que cómo se convirtió en eso, pero él no puede dejarlo de esa manera. Kaiden al observarlo simplemente se esperaba ya que como está tan dispuesto él ayudará por esta vez. Yubo no sabía a qué se refería y Kaiden le decía que él le dará una pequeña porción de su poder para que lo use en la pelea ya que debería ser capaz de suprimir a ese gato. Yubo estaba muy emocionado preguntando que si él puede hacer eso, pero Kaiden respondía que no se emociona demasiado ya que el efecto solamente durará por un corto de tiempo. Kaiden le daba el orden de que baje hacia abajo, así que Yubo asentía y en ese momento Kaiden estiraba sus patitas y lo ponía sobre la cabeza de Yubo. Yubo se sonrojaba un poco, pero Kaiden en ese momento ponía una mirada seria y en ese momento se empezaba a acumular una especie de poder y este poder fue capaz de destruir estos focos y también a causa de esto empezaba a llover un poco, pero también rápidamente desaparecía esto. Yubo se quedaba muy asombrado diciendo que él siente demasiado poder fluir dentro de él y que también hay electricidad en esto. Y Kaiden simplemente asentía que sí, ya que su poder de él es eléctrico. Yubo continuaba pensando que eso es increíble y que ahora irá a buscar al gato. Pero Kaiden respondía que no hay necesidad de hacer eso ya que el gato está ahora en este mismo lugar. El gato monstruo empezaba a gruñir otra vez y Yubo se ponía delante del gato diciéndole que se ponga detrás de él. Kaiden le preguntaba de qué demonios está hablando ya que por qué le dice que se quede atrás ahora. Kaiden pensaba que como este mocoso es tan confiado, ya que él tiene parte de mi poder pero debería estar asustado al menos un poco. Yubo intentaba tranquilizar al gato monstruo diciendo que él ya lo había visto en su casa antes y que qué demonios le ha pasado ahora ya que qué le ocurrió. El gato simplemente saltaba sobre él y Kaiden le decía que qué está haciendo ahora y que se mueva en este mismo instante. Yubo lo esquivaba rápidamente y Kaiden al ver esto se quedaba muy sorprendido. El gato continuaba atacando pero Yubo continuaba esquivando rápidamente. Y Kaiden pensaba que cómo es que este moco puede hacer eso, no, ya que su habilidad para esquivar no es solo suerte, y que él puede trazar y anticipar los movimientos de ese gato, y que cómo es posible, ya que incluso con sus ojos son capaces de verlo, y que cómo es posible, ya que una persona normal no sería capaz de reaccionar tan rápido, y que ni siquiera él ha utilizado su poder cuando está esquivando a ese gato. Yugo continuaba esquivando sus ataques pensando que él debe esperar el momento adecuado para usarlo, así que encontraba el momento adecuado y en ese momento Yugo desaparecía en ese mismo instante y aparecía detrás del gato. Kaiden se sorprendía ya que ese movimiento no se parece al poder que él le dio. Yugo otra vez esquivaba su ataque y se ponía arriba de este gato. Y Kaiden pensaba que si acaso Yugo tiene algún clase de poder de super velocidad. Yugo utilizaba empezar el poder que le había dado Kaiden hace un rato y disculpándose por el gato. Yugo caía hacia el suelo y estaba un poco cansado. Y Kaiden se le acercaba preguntándole que si él estaba tan seguro durante la pelea porque era por su propio poder. Yugo no respondía a su pregunta y pensando que si acaso el gato no se había muerto. Pero Kaiden asentía que no, ya que solamente está noqueado y en ese momento el gato monstruo se empezaba a achicar mucho más. Y Yugo se sorprendía ya que definitivamente era ese gato. Pero Kaiden le decía que se deben ir ahora ya que hicieron mucho escándalo. Alguien empezaba a saltar entre los edificios y se posaba sobre una gran antena de luz.
y diciendo que él no le entiende por qué no puede encontrar la muestra en ese rastreador, ya que había visto a la marca brillar en esa posición exacta hace una hora y que si acaso se ha roto. Y se preguntaba que si está forzada a utilizar su poder para encontrar a esa muestra. Pero aún así estaba un poco preocupado, ya que si hace eso probablemente los cazadores vendrán hacia él. Pero en este momento no tiene otra opción, ya que no puede dejar que una muestra tan poderosa como esa simplemente se vaya. Empezó a utilizar su superpoder diciendo: ¿dónde estás ahora? Vuelve conmigo ahora. En la casa de Jiwoo vemos que había sacado un botiquín de primeros auxilios y estaba un poco cansado, ya que había hecho lo mejor que él había podido, y preguntándose que si el gatito está bien. Kaden respondía que sí, ya que solamente está noqueado y que eso no debería ser un problema. Kaden simplemente le tranquilizaba, pero Jiwoo aún así continuaba un poco preocupado. Y Kaden, al ver al gato, se preguntaba que cómo es que ese gato se había convertido en eso, ya que era mucho más grande y más fuerte, ya que un gato normal no podría haber hecho eso, y que si acaso fue por un despertado. Jiwoo en ese momento le pedía un favor al señor Kaden y que por favor mantuviera en oculto que él vio sus poderes, ya que nadie debería saber que él se pueda mover así de rápido. Kaden estaba un poco despreocupado, diciendo que si acaso él no sabe que quién es él y por qué él preguntaría acerca del que es un despertado. Jiwoo al escuchar esto se pregunta que a qué se refería, y Kaden respondía que si acaso él no sabía lo que era eso. Jiwoo sentía que sí, ya que él no sabía nada de eso, así que Kaden se quedaba un poco en silencio y pensando que tiene razón, así que Kaden simplemente decía que algunas personas son algo así. Y Jiwoo en ese momento le tenía que hacer una pregunta, y que si ahora él dice que es un despertado, y que si es por esa razón que él se puede mover así de rápido. Kaden asentía que sí, y Jiwoo estaba un poco preocupado, ya que si él es un despertado, y si eso significa que hay otros poderes como el suyo. Y Kaden respondía firmemente que claro, ya que está viendo aún ahora. Jiwoo al observarlo le pregunta que si él también tiene poderes especiales como los suyos, y Kaden pensaba que si acaso él se cree una persona especial. Y también le decía que si acaso tiene algo de sentido que una persona normal pueda convertirse en un estúpido gato como este. Jiwoo empezaba a llorar y Kaden no sabía qué es lo que está pasando y por qué demonios está llorando. Pero Jiwoo se limpiaba las lágrimas disculpándose un poco. Kaden le preguntaba que si es la primera vez que había conocido a un despertado. Jiwoo respondía que sí. Y Kaden también había respondido que eso lo había escuchado de varias personas, ya que ni siquiera saben lo que son. Y Jiwoo comenzaba a contar su historia, ya que cuando su madre descubrió sus poderes le dijo que nunca los utilizará y que él los había usado una vez sin saberlo cuando era pequeño, y nunca olvidará las miradas que hicieron sus amigos después de eso y dijeron que él era un monstruo, y desde ese momento había mantenido sus poderes ocultos. Kaden lo miraba un poco preocupado, pero Jiwoo se empezaba a calmar un poco y estando feliz, ya que parecía que no era una enfermedad y que sus poderes son reales. Kaden estaba un poco incómodo y en ese momento se quedaba en silencio. Y Jiwoo le hacía una pregunta más, y que si acaso le puede enseñar más sobre los despertados. Y Kaden nos da una explicación de que las personas que tienen superpoderes como ellos se llaman despertados, y muy poca gente sabe de dónde vinieron o cuándo aparecieron por primera vez, ya que algunos tienen poderes físicos mientras que otros tienen poderes psíquicos, y que algunos de ellos pueden mover de manera remota o romperlos o hacerlos explotar por medio de una fuerza comprimida. Jiwoo está un poco feliz, ya que eso se parece un poco a las películas. Kaden asentía que sí, ya que esos poderes llamados habilidades de despertado pueden ser desarrollados de muchas formas, y que sus poderes también lo permitan moverse rápido y que también probablemente sea otra cosa especial. Y también le preguntaba que si acaso su poder no es más fuerte ahora. Jiwoo sentía que sí, ya que al inicio él solamente podía moverse rápido por un segundo, pero ahora se puede mover de 3 a 5 segundos por día. Kaden al escuchar esto está un poco decepcionado, ya que solamente había aumentado la cantidad de tiempo, y pensando que le falta mucho entrenamiento y que tiene sentido que él haya estado tratando de ocultar sus poderes, y a causa de esto sus poderes no pudieron hacerse mucho más fuertes. Jiwoo continuaba un poco preocupado, diciendo que él aún quería seguir ocultando sus poderes. Jiwoo se empezaba a levantar un momento pensando que él tiene hambre, ya que no comía desde la tarde. Así que Jiwoo empezaba a buscar la comida. Encontraba unos panes, así que empezaba a comer, pero vimos como Kaden también estaba un poco hambriento. Jiwoo le preparaba la comida para Kaden, diciendo que él también debería comer, ya que él tampoco ha comido nada. Y Kaden aún decepcionado, pensando que se va a volver loco, ya que él tiene que comer otra vez esta estúpida comida para gatos. Kaden se quedaba observando la comida, pero simplemente suspiraba y empezaba a comer. Cuando los dos continuaban comiendo, vemos que algo se empezaba a aparecer a su casa y empezaba a entrar una especie de aura oscura. Kaden se daba cuenta de esto, pensando que qué es esta energía, ya que él no la había visto venir por su estado actual, y que esta energía no se siente normal. En ese momento el gato monstruo abría los ojos y se levantaba de la cama y empezaba a saltar por todos lados. Al ver que una ventana estaba abierta, simplemente saltaba por ella, y Jiwoo y Kaden se preguntaba que qué es lo que le pasa. Jiwoo estaba muy preocupado, ya que por qué razón se escapó, y Kaden pensaba que si acaso se despertó muy temprano y que si esa causa fue la energía que estaba alrededor de él. Kaden empezaba a observar a Jiwoo preguntándole que qué es lo que quiere hacer ahora,
Y yo respondía que necesita ir a buscarlo ya que él podría atacar a alguien. Kaiden le recomendaba que no hiciera eso, pero Yu estaba preocupado por las otras personas. Kaiden lo observaba diciendo que está bien ya que él irá con él por esta vez. Yu estaba muy feliz, pero Kaiden simplemente quiere ir porque él sintió una energía muy incómoda hacia afuera. Y también que no piense que él hace esto por él. Yu empezaba a correr por la calle pisando algunas cosas y continuaba corriendo rápidamente y hablando algunas cosas de las habilidades, ya que Kaiden mencionaba que algunas personas tienen múltiples habilidades. Y en ese momento Kaiden le daba la indicación de que vaya por ese lado. Yu simplemente asentía, así que continuaba corriendo rápidamente. Kaiden le preguntaba que por cuánto tiempo puede mantener su super velocidad. Y Yu respondía que lo usó durante una pelea anteriormente y que ha pasado por 2 segundos o más o menos. Y que lo usó durante la pelea pero ya ha pasado un tiempo y que puede usarlo por 2 o más segundos. Kaiden al escuchar esto estaba un poco aliviado, así que ellos continuaban buscando a ese gato preguntándose que a dónde demonios se fue. Kaiden respondía que él tiene una idea, así que empezaba a ver hacia el cielo y aparecía esa energía extraña, y diciendo que probablemente tenga que ver con otro despertado. Yu estaba un poco preocupado ya que si son esas personas de las que habían hablado antes. En algunas calles vemos que este gato monstruo estaba caminando hacia abajo y alguien mencionaba que por fin llegaste hasta aquí y que si acaso relacionaste a la huella, así que tú eres el indicado y que qué es lo que te pasó y por qué te ves tan débil de alguna manera y que cómo es que habías escapado de mi jaula especial. El gato empezaba a recordar que él estaba encarcelado en una celda y recordaba la cara de este tipo. El gato se ponía a la defensiva, pero él se preguntaba que por qué es tan agresivo ahora y que si acaso la huella se rompió durante el experimento. El gato aún seguía a la defensiva, pero él simplemente pensaba que esto era perfecto. Yo en ese momento llegaba a ver esto y diciendo que el gato está en ese mismo instante. Kaiden lo detenía diciendo que espera un momento y que se escondan primero. Así que también escondía a Yuo y yo empezaba a observar por una esquina. Yuo le pregunta que si acaso ese es el gato que están buscando, pero Kaiden decía que no, y que si acaso no ve al humano que está junto a él y que ese hombre es un despertado. Yu se quedaba un poco asombrado, pero Kaiden le advertía algo, que no puede saltar ciegamente contra un despertado y que probablemente él está relacionado con ese gato y que esa energía era una señal de llamada para ese gato. Y ya estaba un poco aliviado ya que parece que él no le estaba persiguiendo a él, pero también se preguntaba que si vino a buscar a ese gato y por qué revelaría su poder de esa forma. El gato monstruo estaba muy molesto, así que se lanzaba a atacar a este tipo, pero él simplemente lo observaba y estiraba sus manos y vemos cómo con sus poderes simplemente lo golpeaba contra la pared. Y pensando que cómo no puede aguantar con un simple golpe. El gato saltaba otra vez sobre él, pero él simplemente lo detenía con sus poderes y continuaba golpeándolo durante la pared y diciéndole a ese gato que se levante. Yu observaba todo esto y que estaba muy preocupado y Kaiden pensaba que era más fuerte de lo que él esperaba, pero también que ese tipo está limitando sus poderes y que lanzó a ese gato volando y que su poder probablemente sea telequinesis. Este despertado se empezaba a levantar y caminando hacia este gato y pateándolo un poco, pensando que sus habilidades no parecían ser tan altas. Lo pateaba un poco más diciendo que si acaso no había muerto. Yo simplemente se acomodaba su gorra diciendo que él no sabe lo que está pasando ahora, pero él necesita salvarlo y que el gato está débil porque peleó contra él. Kaiden le dice a Yuo que es alguien estúpido ya que él le dijo que ese tipo era un despertado y que si acaso crees que la pelea será igual que con ese gato. Yuo respondía que sabes, pero él no se puede quedar sin hacer nada. Pero Kaiden también estaba molesto ya que él no debe ser ingenuo y que qué demonios piensa hacer y que si acaso ese tipo simplemente observará cómo tú te llevas a ese gato y que también qué hará si ese tipo intenta matarte. Yuo se quedaba pensando un poco y Kaiden también comentaba que él debería conocer sus límites y que las peleas entre despertados son muy peligrosas. El gato monstruo se empezaba a levantar otra vez y empezaba a gruñir de nuevo. Y este despertado se preguntaba que por qué razón no lo ataca, que si acaso lo estaba amenazando y que eso es decepcionante. Pero el gato empezaba a correr y él decía que no puede escapar de esto. Empezaba a utilizar su superpoder y lo detenía en el aire y otra vez lo golpeaba contra la pared. El gato estaba muy mal herido ya que empezaba a sangrar y él simplemente pensaba que era una pena para su rendimiento y que no estuviera a la altura, pero él al menos aprendió algo valioso y que debería deshacerse de él apropiadamente. Yugo se quedaba muy impactado pensando que esto es demasiado cruel y diciéndole que a Kaiden que tratará de salvar al gato con sus poderes y diciéndole que él no quiere pelear con él y que simplemente salvará a ese gato con sus poderes. Kaiden estaba un poco preocupado diciéndole que él no haga eso, pero Yuo le decía que gracias, pero no tienes que preocuparte por mí, ya que puede que yo salga herido, pero aún así yo quiero salvar a ese gato, ya que si no hago eso probablemente me arrepentiré en el futuro. Kaiden lo observaba un poco, pero en ese momento Yuo desaparecía en ese momento y Kaiden se preguntaba que qué es lo que estaba tratando de hacer y que si acaso estaba planeando aparecer del otro lado para llamar su atención y entonces arrebatarle al gato inconsciente. El despertador se empezaba a acercar a ese gato, pero en ese momento simplemente se detenía
Y todo esto era porque Yiwu ya lo había cargado al gato. Y Yiwu estaba un poco feliz ya que él no podía dejarlo solo sabiendo que él podía salvarlo. Kaiden lo continuaba observando ya que Yiwu estaba sonriendo y pensando que es un idiota ya que Yiwu estuvo justo en el frente de ese tipo y que incluso se movió mucho más rápido de lo que él esperaba. Y Yiwu estaba muy emocionado ahora ya que está un poco orgulloso de sus poderes ya que pudo salvar a alguien. Pero Kaiden le instaba a callarse. Este despertado golpeaba la mesa pensando que por qué perdió la muestra y que trabajó tan duro por esa muestra y diciéndole a su compañero que está atrás que probablemente los rastreadores estén detrás de ellos y que perdieron a la muestra porque apareció un rastreador y diciéndole a este chico que se llama Mowin que se mueva con cuidado ahora. Kaden empezaba a utilizar sus poderes para sanar al gatito y en ese momento soltaba sus manos de él. Yu le preguntaba que cómo se encuentra, pero Kaden decía que él no está en peligro y que probablemente simplemente está exhausto por haber sido golpeado tanto. Yu continuaba un poco preocupado por este gato y pensando que si ahora podrá despertarse bien. Y también pensaba que si acaso este gatito será un despertado. Pero Kaden pensaba que no, ya que quizás fue hecho por algún despertado. Y podría ser por esta razón que este gato despertó a través de ese experimento que hicieron esos despertados. Y que esto probablemente tiene que ver con ese bastardo de antes. Yu le preguntaba que qué es lo que le sucede ya que no se ve bien ahora. Pero Kaiden lo golpeaba la cabeza diciendo que él está bien y que él creó demasiados problemas por enfrentarse a un despertado. Yu respondía que él qué debería haber hecho en esa situación y que si acaso no había visto a ese gato, ya que si ellos lo hubieran ignorado probablemente hubiera muerto. Pero Kaiden muy molesto respondía que eso no es un problema ahora, ya que ahora el problema es que tú rescataste a ese gato y probablemente ese bastardo que era un despertado vendrá por ti. Pero Yu simplemente continuaba un poco tranquilo, pensando que simplemente él salvó un gato y que por qué vendría a por él por algo tan pequeño. Kaiden se quedaba un poco impactado ya que cómo puede estar tranquilo en esta situación, pero al observar a Jinwoo que se miraba un poco inquieto pensaba que ellos probablemente para mantener las cosas tranquilas no dudarán en deshacerse de él y pensando que se debería decir los detalles de esta situación, pero rápidamente decía que no ya que él acaba de darse cuenta de lo que es y que es mejor que no lo sepa y que incluso si lo supiera él qué haría ya que para qué le serviría eso. Yu le preguntaba a Kaiden que si acaso se ha vuelto loco ya que siente que él lo hizo preocupar mucho. Pero él muy molesto respondía por qué estaría preocupado por él y que no sea demasiado estúpido y que no es porque él esté preocupado por él y que simplemente está preocupado por lo que ellos se han metido y que si acaso no lo entiende. Pero que tengan cuidado de ahora en adelante ya que lo que hiciste con ese gato probablemente ese tipo vendrá a por ti otra vez para quitártelo. Y Yugo simplemente sentía mientras Kaiden continuaba pensando que era un idiota bueno para nada. Empezaba a sonar el teléfono de Yugo y Yugo pensaba que era demasiado tarde así que se empezaba a alistar. Kaiden le preguntaba que si acaso había algo importante y Yu respondía que necesita ir a la escuela. Kaiden se quedaba en silencio y Yu en ese momento empezaba a listar toda la comida para los gatos y que ahora ya dejó suficiente comida y que se aseguren de comer bien. En ese momento Yu se detenía viendo hacia Kaiden y preguntándose que qué pasará cuando ese gato se despierte, ya que si vuelve a ese estado otra vez podría ser muy peligroso. Pero Kaiden lo tranquilizaba ya que él lo vigilará por ahora, ya que necesita energía para transformarse, pero él no tiene suficiente por ahora, y que solamente lo mire y que es definitivamente más débil cuando los atacó antes. Y además ese gatito no puede hacer nada a él, el gran Kaiden. Yo le empezaba a halagar diciendo que él es algo increíble. Y Kaiden continuó hablando de que la gente ya lo había dicho eso durante mucho tiempo, y que no es por presumir, pero él es considerado uno de los más grandes, y que ni siquiera está a su nivel. Yo pensaba que el señor Kaiden probablemente era uno de los más grandes humanos, pero ahora no puedo verlo ya que simplemente eres un gato gordo. Kaiden respondía que se calle, y yo en ese momento se despedía, pero volvía otra vez preguntándole a Kaiden que si cuando él vuelva a casa él estará aquí, ya que debería quedarse con él al menos hasta que él se sienta mejor. Kaiden no respondía nada, así que Yiwo simplemente se despedía diciendo que por favor se lo prometa. Kaiden simplemente vio cómo se iba y se quedaba en esta habitación, y pensando que ahora que él le insistió tanto él no tiene otra opción y que se quedará aquí por un rato. Y mirándose al espejo simplemente se molestaba. Empezaban a ver maullidos y Kaiden se daba cuenta de esto y aparecían unos 3 gatos atrás. Kaiden no sabía que quiénes son esos gatos, así que esos gatos empezaban a acercarse y empezaban a acurrucarse con él, y Kaiden muy molesto le decía que se alejen de él. Uno de los gatos se le acercaba a su comida, y Kaiden pensaba que cómo se atrevían a acercarse a la comida del gran Kaiden. El gatito estaba por empezar a comer, pero en ese momento sentía una energía muy extraña, y los 3 gatitos empezaban a temblar, y esto era a causa de Kaiden, que los miraba con una mirada muy aterradora. Los 3 gatitos empezaban a temblar, pero Kaiden en ese momento empezaba a bajar todo su poder, recordando lo que había escuchado antes y que esos 3 gatitos eran los que les había dado la ubicación de él para que así Yubo lo cuidara. Kaiden simplemente caminaba hacia atrás, así que se echaba, pensando que a él no le gusta la comida de gato de todas formas.
Los gatitos empezaban a acercar a la comida y diciéndole como que en su idioma gatuno que si acaso pueden comer. Kaiden no respondía nada, pero en ese momento que los volteaba a ver, ellos empezaban a comer. Y pensando que esos gatos son muy comelones y muy dragones. Pero en ese momento también empezaba a sanar su estómago. Y Kaiden, al observar que había una lata sobre él, pensaba que cómo se supone que él debe abrir esta hora. Pero al ver que tenía unos garros lo intentaba y finalmente logró abrirlo. Y él estaba muy orgulloso de esto. Los gatitos se le acercaban y todos tenían intenciones de quitárselo. Unas cuantas horas después, por la tarde, vemos que Yiwu había llegado a la casa y diciéndole al señor Kaiden que él está acá. Pero al observar todo esto se pregunta que qué es lo que ha pasado y que cómo abrieron tantas latas para gatos y con qué les cortaron tantas latas y que qué en el mundo puede hacer eso. Y recordando al pasado de Jinwoo donde le preguntaba a su mamá por qué él no era humano, él le respondía que sí lo es, pero que simplemente él es un poco diferente y que por favor le promete que nunca le mostrará a nadie más sus poderes. Pero Yu también le preguntaba que si acaso es por esa razón que ella no tengo ningún amigo. Ella simplemente al observarlo se arrodillaba y empezaba a abrazarlo. Y recordando cuando estaba viendo a unos niños jugar, pero él no podía jugar con ellos, simplemente se quedaba viéndolos. En ese momento empezaba a escuchar algo y se preguntaba que si acaso era un gato. El gatito empezaba a acurrucarse y Yu estaba un poco asustado, pero el gatito continuaba acurrucándose con él. Yu simplemente se quedaba detenidamente viéndolo y mirándolo fijamente. Intentaba poner su mano sobre la cabeza de ese gatito, pero el gatito bajaba un poco las orejas, pero rápidamente lo ponía enfrente de su mano. Y desde ese entonces él ama a los gatos. En las clases de Yu el profesor le decía que se despierte y se levante en este mismo momento. Yu no sabía qué es lo que está pasando. Y el profesor estaba un poco preocupado por él ya que él no había hecho eso y que él era un buen estudiante de clase y que ya dormía durante 2 días seguidos. Yo se preguntaba que si la clase ya ha terminado, el profesor sentía que sí y el profesor continuaba preguntándole que si le pasaba algo malo y que si es así debería decírselo, pero Yu no le daba importancia pensando que la clase ya ha terminado y diciéndole a su profesor que se tiene que ir ahora. Salía rápidamente del salón de clases y el profesor simplemente nombraba su nombre mientras Yu se iba. Yu empezaba a caminar por el camino y en ese momento estaba a punto de chocar con alguien, pero al final chocaba con el hombro de este chico. Le preguntaba que si se encontraba bien y disculpándose ya que él simplemente estaba corriendo, pero ese chico simplemente lo ignoraba y continuaba a caminar. Y Yu pensaba que por qué no dijo nada y también que si ese no es el chico que se transfirió a mi clase el mes pasado. Yu se disculpaba otra vez y diciéndole que se tiene que ir. Este chico simplemente miraba hacia atrás, pero al ver que timbraba su teléfono, vemos que alguien le decía que dónde demonios está. Él respondía que está en la escuela. Y el que estaba en el teléfono estaba muy molesto ya que ¿por qué está en la escuela ahora? Ya que él le dijo que había muchos rastreadores y que si acaso se cree que él es un estudiante de verdad y le daba la orden de que vuelva en este mismo momento. Y simplemente miraba hacia afuera donde había varias personas que eran amigos. Se acomodaba las lentes y continuaba caminando. En la casa de Jinwoo vemos que este gato empezaba a abrir los ojos y empezaba a mirar alrededor. Los 3 gatitos se le empezaban a acercar, pero al intentar tocarlo, este gato los gruñía a todos. Los gatitos estaban muy asustados y empezaban a correr. El gato simplemente empezaba a expulsar mucho más de su poder y los 3 gatitos estaban muy asustados. Este gato empezaba a caminar hacia ellos y saltaba sobre ellos, pero alguien le había dado una patada en la cara y este era Kaiden. El gato caía sobre el sillón y quedando un poco inconsciente, y Kaiden pensaba que era un tremendo imbécil. Los gatitos estaban muy felices al ver que Kaiden había hecho eso y los dos se acurrucaban a Kaiden. Yu llegaba en ese momento y los gatitos iban a recibirlo y preguntándoles a los gatitos que cómo habían estado. Yu le pregunta a Kaiden que si ya comieron mientras él estuvo fuera y que aunque no le guste la comida para gatos, él debería comerlo, pero al ver que había unas latas detrás de él simplemente pensó que él come bien y que él estaba preocupado sin razón. Yu se acercaba al gato que estaba en el sofá preguntándose que si ya se había despertado. Kaiden asentía que sí, que se había despertado una sola vez, pero también que de manera repentina se desmayó solo. Yu estaba un poco feliz ya que él se había preocupado demasiado. Kaiden le preguntaba que por qué él tenía tantas cosas para gatos y por qué esos gatos callejeros no son sus mascotas. Yu respondía que él tenía sus razones pero que no le quería contar, pero Kaiden le insistía que se lo cuente ya que él no se lo dirá a nadie. Así que Yu simplemente lo responde, ya que cuando él era joven no tenía amigo por sus poderes y que se mudaba mucho y que el primer amigo que él hizo en ese entonces fue un gato y que ese gato también era un gato callejero pero siempre se quedaba a su lado cuando él lo pasaba mal. Pero entonces un día él desapareció y lo buscó por todas partes pero él no lo encontró en ninguna parte y fue entonces cuando su familia se mudó y él no pudo verlo nunca más. Y ahora cuando él se encuentra un gato callejero simplemente él intenta ayudarles comprándoles comida para gatos o golosinas y juguetes. Y durante tanto tiempo es por esas cosas que tengo tantas cosas de animales en mi casa. Y diciéndole a Kaiden que no es la gran cosa. Kaiden simplemente suspiraba
Y yo mencionaba que él se había quedado dormido durante las clases porque él tenía sueño. Y Kaiden respondía que tiene sentido ya que él había usado sus poderes, así que su cuerpo debería haber sido drenado. Yu aún tenía un poco de sueño, así que se iba a tomar una siesta. Kaiden estaba a punto de ir a otro lado, pero Yu en ese momento le decía: Señor Kaiden, estoy tan feliz de tenerlo aquí. Deberías quedarte al menos hasta que te mejores, por favor. Kaiden simplemente lo miraba, instando a que deje de ladrar y que empiece a dormir. Yu se empezaba a quedar dormido, y Kaiden simplemente subía al sofá, y viéndole una última vez simplemente suspiraba. En otro lado, alguien se preguntaba que por qué no funciona, y que sus experimentos han tenido muchos fallos y que él está usando la misma droga con todos ellos, y preguntándose en dónde estará aquel despertado que se escapó con su gato. Este tipo estaba muy frustrado ya que tenía muchas muestras pero todos se murieron, y que necesita más tiempo ya que es hora de mostrar resultados, y que a este paso los rastreadores estarán aquí pronto. Y le daba la orden a este chico que le traiga más animales para experimentar con ellos. Él le respondía que ya había usado a todos los animales que tenían. Él estaba un poco molesto diciendo que si acaso ya fueron todos, y que si es así entonces que traiga a algunos más. Pero él respondía que las personas están empezando a darse cuenta de que las desapariciones de los gatos en estos animales es muy rara, y que la policía ya está interviniendo y están apareciendo muchos más reportes. Este despertado simplemente le decía que se calle y lo atacaba a la cara. Él empezaba a sangrar un poco, y ese despertado le decía que cómo se atreve a responder de esa manera, y que si no puede atraparlos en esta área que simplemente vaya a otra, y que si acaso él tiene que explicarle todo, y mientras se va piensa que es un bastardo inútil, ya que le tomó mucho trabajo llegar hasta su lugar y que no puede abandonar esto así. En la casa de Yiwo, al anochecer vemos que Yiwo está tranquilamente durmiendo, y vemos que Kaiden simplemente está entrenando ya que se está empezando a curar poco a poco. Kaiden abre los ojos y empieza a apretar un poco sus garritas, y está un poco molesto ya que no puede reunir suficiente poder, y que esto parece ser más que una simple herida y que ha usado mucho de su poder recientemente, y que quizás esto tiene que ver con que le haya prestado un poco de poder a ese chico. Pero aún así, al ver que hizo eso, simplemente está un poco aliviado. Pero también está preocupado por ese otro despertado, ya que forzar el despertar en animales o en humanos es algo muy inhumano, y que eso es algo muy ilegal y que probablemente algunas personas o despertados no se queden quietos. Y también pensando que si esos tipos huyeron de este lugar sería lo mejor, pero si ese no es el caso, eso sería algo peligroso, ya que Yiwo podría estar en peligro. En ese momento Yiwo empezaba a sentirse un poco mal, y Kaiden pensaba que si acaso tenía alguna pesadilla, ya que después de ese horrible incidente y darse cuenta que es un despertado, es normal que él tenga pesadillas. Pero Yiwo empezaba a hablar en su sueño. Kaiden, mi pecho se siente pesado, como si algo pesado lo estuviera presionando. Kaiden empezaba a sudar un poco y en ese momento simplemente se bajaba de él. Yiwo se levantaba un poco asustado y angustiado, y Kaiden se preguntaba en qué momento se puso encima de él. Yiwo mencionaba que había tenido una pesadilla como si alguien lo estuviera asfixiando y que él no podía respirar. Pero Kaiden al escuchar esto estaba muy molesto. Yiwo observaba un poco a Kaiden, pero Kaiden le decía que si tuvo una pesadilla, y Yiwo responde que sí, y que probablemente sea por el incidente de antes. Kaiden le pregunta que por qué está preocupado ahora después de todo lo que él hizo. Y Yiwo simplemente asentía que tú me lo explicaste antes. Kaiden le pregunta que si acaso estaba escuchando todo eso, ya que él pensó que simplemente era un idiota por todas esas sonrisas. Yiwo simplemente observaba a Kaiden, y se sentía un poco avergonzado por haberle hecho preocuparse. Pero también se disculpa ya que por alguna razón se siente bien de alguna manera. Kaiden en ese momento se sonroja demasiado diciendo que se calle y que él no estaba preocupado por él, y que él nunca se preocuparía por él, y que simplemente lo dijo porque él lo había tratado bien. Y Kaiden en su cabeza pensaba que por qué él estaría preocupado por él, ya que el gran Kaiden nunca estaría preocupado por nadie. Kaiden simplemente veía como Yiwo lo estaba observando, y que si él está preocupado, él le enseñará algo, ya que esto le ayudará a desarrollar y usar sus poderes de manera eficiente. Yiwo se preguntaba que si existe alguna manera como esa, así que Kaiden asentía que sí, que no le haga repetir las cosas. Bajan rápidamente al sótano donde está Kaiden diciendo que es momento de empezar ahora, y que ha estado usando sus poderes ciegamente y la única razón por la que se desarrolló es porque él lo ha estado usando durante poco tiempo. Así que él le dará su método, pero que tampoco espere que su método le traiga cambios drásticos, y que los poderes no crecerán con un poco de días de entrenamiento y que toma bastante tiempo. Y dependiendo de su talento y enfoque puede que no vea resultados en algunos años o incluso en décadas. Yo estoy un poco preocupado, pero Kaiden simplemente decía que todo depende de qué tan talentoso seas, ya que para usar el poder de manera eficiente es muy distinto a desarrollarlo, ya que le tomará varios meses, pero si quiere acercarse a su nivel le tomaría mucho tiempo. Yu le pregunta que cuánto tiempo le tomó a él, pero Kaiden respondía muy orgulloso de que él está parado frente a quien inventó esa técnica.
Kaiden le instaba a acercarse, así que Yiwo se acercaba y en ese momento Kaiden ponía su patita enfrente de su pecho. Así que Kaiden le daba una indicación de todo lo que debe hacer. Yiwo simplemente asentía, así que Kaiden decía que es momento de comenzar. Vemos que Kaiden continuaba poniendo sus patitas enfrente del pecho y en ese momento aparecía una pequeña luz y aparecía un poco de electricidad en el pecho de Yiwo. Kaiden le mencionaba que debe aguantar eso. Así que luego de unos cuantos minutos vemos que empezaba a salir una energía extraña de Yiwo y en ese momento empezaban a aparecer también unos cuantos rayos y en ese momento toda la pantalla se cegaba. Yiwo salió un poco cansado y Kaiden también estaba un poco cansado, diciéndole que fue más difícil de lo que él esperaba y que el resto simplemente depende de él, ya que si lo intenta duro durante algunos meses probablemente lo pueda hacerlo. Pero Yiwo simplemente respondía que él parece que puede controlar el poder con su método. Kaiden simplemente se asombraba y Yiwo decía que el poder que se está moviendo es como el hijo y que si acaso es así, ¿cómo lo haces? Al día siguiente Kaiden empezaba a observar a Yiwo y Yiwo continuaba meditando y Kaiden simplemente pensaba que tiene un poco de talento. Pero Yiwo está un poco preocupado ya que él hizo lo que le dijo, pero Yiwo está un poco preocupado ya que él no tiene idea de que si está acumulando sus poderes o no. Pero Kaiden le respondía que se tranquilice ya que él le dijo que necesitaba un montón de práctica y que está progresando bastante rápido y que simplemente se tome su tiempo. Y Yiwo un poco desanimado pensaba que quizás él no tiene talento. En ese momento empezaba a sonar su teléfono, así que Yiwo se iba rápidamente a su habitación para cambiarse ya que probablemente llegue tarde a su escuela. Pero también se había olvidado de la comida y empieza a buscar toda la comida y empieza a servir su comida para sus gatos. Así que se despide de Kaiden y que ya dejó la comida para los 3 gatos. Kaiden otra vez esperaba ya que parece que otra vez priorizó la comida de los gatos en vez que él. Y recordando la frase que había mencionado Jinwoo, que es quizás no tengo el talento. Y Kaiden al escuchar esto pensaba que la diferencia era muy pequeña para que él se diera cuenta, pero definitivamente él estaba reuniendo energía en su corazón y que eso es lo que normalmente ocurre en el proceso de reunir energía y que cómo es que puede progresar tan rápido y que si acaso su método es así de efectivo y que ahora que lo piensa él nunca le ha enseñado ese método a nadie antes y que si le hubiera enseñado esto a otros despertados ellos estarían avanzando igual que él de rápido y que eso debe ser y que su método está ayudando a Yiwo a mejorar tan rápido y que también no es que Yiwo no sea un genio, es que el verdadero genio es el gran Kaiden. Los 3 gatitos aparecían otra vez y todos se amontonaban para comer, pero Kaiden al ver que estaban a punto de comer les decía que se detengan. Los gatitos simplemente le hacían caso y Kaiden suspiraba ya que parece que lo entendieron. Los gatitos empezaban a caminar alrededor de él y Kaiden empezaba a ver a ese gato que habían rescatado. Los gatitos empezaban a acurrucar a Kaiden y Kaiden simplemente asentía que pueden comer ahora. En la escuela vemos que Yiwo está suspirando y está bostezando ya que está un poco cansado. Y recordando todos los momentos que ha pasado con Kaiden está un poco feliz, ya que ha sido mucho más divertido que cuando él estaba solo. Pero otra vez el profesor lo levantaba ya que Yiwo se había quedado dormido otra vez y le preguntaba que qué es lo que estaba pasando ahora. Yiwo no sabe lo que está pasando ya que desde cuándo se quedó dormido y él le responde que ha estado dormido desde esta mañana. Y también preguntándole a sus alumnos que si vieron al nuevo estudiante transferido y que por qué no responde el teléfono. Yiwo simplemente observaba el asiento preguntándose que por qué Wo-in faltó hoy. Al acabar la clase vemos que Yiwo empezaba a salir de la escuela y empezaba a caminar por el pasillo, pero veía como habían varios tipos que estaban acosando a Wo-in. Estos tipos empezaron a vaciar la mochila de este chico y lo que caía eran comidas para gatos. Ellos empezaron a burlar de él, pero Wo-in no respondía nada. Yiwo se acercaba preguntándole que qué es lo que está haciendo ahí. Estos matones pensaban que quién demonios era este tonto y que simplemente se mete en sus asuntos. Pero Yiwo respondía que él no puede hacer eso ya que ese chico está en su clase. Uno de los matones se acercaba para golpearlo, pero Yiwo lo esquivaba fácilmente. Este tipo simplemente se quedaba un poco sorprendido y se preguntaba que cómo lo esquivó eso. Empezaba a intentar golpearlo, pero aún así continuaba esquivando todos sus ataques. Se unió el otro tipo, pero aún así Yiwo continuaba esquivando sus ataques y diciéndoles que es mejor que se detengan ya que hay muchas personas mirando. El otro matón se les acerca diciéndoles que qué es lo que están haciendo y que lo están avergonzando y haciéndole una advertencia a Jinwoo ya que debería cuidarse las espaldas y que la próxima vez no dejará que se vaya así de fácil. Yo simplemente esperaba un poco y este chico transferido simplemente empezaba a guardar todas sus cosas. Yo le preguntaba que cómo estaba, pero él simplemente no le respondía y se iba. Yo comenzaba a caminar con él preguntándole algunas cosas, pero él no le respondía nada. Y yo simplemente se despedía diciéndole que se ven mañana. Yo llegaba a su casa diciéndole a Kaiden que está en casa. Empezaba a ver en la sala, pero al observar a los lados no encontraba a Kaiden.
y pensaba que si acaso está arriba, pero al buscar en las habitaciones tampoco lo encontraba. Fue a buscarlo en algunas habitaciones, en el sótano y también en el ático, pero no lo encontraba. Y llegado a la sala pensaba que si acaso él se marchó y que también cómo es que se fue sin decir adiós. Yu estaba un poco deprimido y empezaba a apretar sus manos y empezaba a gritar ya que por qué siquiera se fue sin despedirse, ya que él había pedido que se quedara aquí hasta que estuviera mejor y por qué tenía tanta prisa y que al menos debió decirle algo. Pero en ese momento vemos que Kaiden estaba en el baño y pensando que Yiwo es un infeliz. Kaiden estaba viendo hacia la ventana y Yiwo simplemente se disculpaba, ya que él simplemente dijo eso porque estaba preocupado por él y que promete que no pasará eso otra vez y le pide que por favor le perdone. Kaiden simplemente asiente y Yiwo está un poco feliz ya que si acaso lo perdonó, pero respondía que no hay nada que perdonar y que simplemente lo olviden y que ahora eso está en el pasado. Yiwo aún así está un poco incómodo ya que sus gritos interrumpieron sus negocios en el baño. Kaiden muy molesto le dice que se calle y con un puño le dice que le dan ganas de matarlo. Yiwo está un poco asustado diciéndole al señor Kaiden que si por favor podría bajar su pata, ya que de todas formas él está contento de que siga aquí. Kaiden está a punto de golpearlo, pero al escuchar esto simplemente deja su mano y piensa que Yiwo es muy rarito. Alguien empieza a gruñir y vemos que es este gato. Yiwo está un poco feliz ya que finalmente se despertó. El gato los ve a los dos y en ese momento otra vez se pone a la defensiva y empieza a gruñirle a los dos. Pero al ver a Kaiden simplemente recuerda la escena anterior donde él lo había noqueado de un solo golpe. Así que él no sabe qué hacer y simplemente empieza a lamer sus patas. Kaiden piensa que por qué está actuando tan raro, pero Yiwo se empieza a acercar a él y lo empieza a cargar y le empieza a acariciar un poco ya que está feliz de que haya despertado. Yiwo se pregunta que si debería llevarlo al hospital, pero Kaiden respondía que no ya que probablemente simplemente esté en shock y llevarlo al hospital no hará nada. Yiwo aún así estaba un poco preocupado y quería llevarlo al veterinario y le pregunta a Kaiden que si quiere ir con él. Kaiden al escuchar esto le pregunta que si acaso quiere que él vaya con él. Yiwo simplemente asiente. Pero Kaiden simplemente dice que no, y que por qué debería ir con él y que esto es demasiado molesta. Pero Yiwo menciona que le dará comida, y al observar a los alrededores piensa que parece que ellos se quedaron sin comida. Empiezan a caminar por la noche y varias personas simplemente empiezan a ver a Kaiden pensando que es muy bonito. Yiwo le pregunta algo a Kaiden, pero Kaiden le dice que no le abre por la calle, ya que no puede hablar delante de otras personas. En ese momento vemos que este chico que estaba siendo acosado los ve y simplemente menciona su nombre. Pero en ese momento ve al gato este y recordando lo que le había dicho ese despertado, ya que probablemente hay arrastradores detrás de ellos y que habían perdido una muestra. Yiwo llega a la veterinaria, pidiendo al doctor que por favor le eche un vistazo, ya que probablemente esté herido. Y que en ese momento empieza a buscar un asiento y empieza a buscar un poco de comida. Pero el doctor en ese momento menciona que con respecto al gato naranja y que el gato naranja necesita perder algo de peso. Kaiden al escuchar esto por tercera vez piensa que esta vez lo matará. Yiwo empieza a ver las habitaciones y se pregunta que por qué hay tantos animales y ella responde que todos los gatos estaban muy mal heridos, ya que alguien los dejó delante de la puerta y también dejó los gatos de tratamiento de todos ellos. Y el doctor también dice que esos gatos fueron abusados y que todos los síntomas que tuvieron parecen ser adicción a las drogas. Yiwo y Kaiden al escuchar esto simplemente se quedan impactados. Alguien empieza a bajar por las escaleras y este chico empieza a abrir la puerta y alguien le pregunta que dónde ha estado esta vez. Y ella responde que estuvo limpiando los cadáveres de los animales. El deportado menciona que tienen que ser más cuidadosos mientras estén allá afuera, ya que no sabe cuándo se mostrarán a los rastreadores. Él simplemente asiente y él continúa hablando ya que probablemente esto lo volverá loco y por qué razón no funciona ya que ha replicado exactamente lo mismo de la última vez. El chico le hace una pregunta y él simplemente le dice que pregunte. El chico le hace una pregunta acerca del rastreador que vio antes y que si acaso tenía poderes. Ella responde que sí, ya que vio a su super velocidad y que apareció frente a él y huyó con su muestra, y que él trató de detenerlo pero fue muy rápido, pero todo esto se hubiera evitado si él no hubiera estado con la guardia baja, y que la próxima vez que lo vea él estará preparado, y que definitivamente va a matarlo. Al día siguiente Yiwo estaba en la escuela y saludando a este nuevo chico, pero él solamente pensaba en lo que le había dicho el otro despertado de que su poder era la super velocidad y que apareció frente a él y luego huyó con su muestra. Simplemente suspiraba así que se empezaba a sentar. Yiwo le seguía saludando pero él no le respondía. Algunos compañeros de clase pensaban que cuando se habían convertido tan cercanos y que si acaso ellos son amigos, ya que Yiwo no interactuaba con nadie. Mientras están tomando la clase, Yiwo estaba viendo su teléfono ya que estaba viendo a sus gatitos ya que tenía varias fotos de ellos. Este chico que de ahora en adelante lo llamaremos Woi. Pensaba que los rastreadores normalmente son profesionales y entrenados, pero se pregunta que si acaso él también recibió entrenamiento especial.
En la casa de Yibo vemos que Kayan empezaba a tropezar poco a poco y no sabía qué es lo que le estaba pasando, ya que de repente se sentía tan débil y ni siquiera podía mantenerse de pie, y que si acaso estos son por sus heridas. Llegaba a la sala pero veía que los gatitos también se habían quedado inconscientes. Kayan no sabía lo que estaba pasando y quizás sí es que alguien hubiera usado sus poderes aquí, y eso todo para intentar capturarlo. Pero los gatitos empezaban a mover ya que simplemente se habían quedado dormidos. Kayan se tranquilizaba y pensando que él no podía creer que lo único que puede hacer durante todo el día es dormir. Kayan comenzaba a caminar poco a poco, pero aún así continuaba temblando y quería evitar el sol ya que quizás así le daría menos sueño. Pero mientras caminaba poco a poco se quedaba dormido, diciendo que no, ¿cómo es que el gran señor Kayan no puede sucumbir a una simple fiesta? Yo no puedo aceptarlo. Pero igualmente se quedaba dormido. Yo empezaba a regresar a su escuela mientras veía unos cuantos gatos. Empezaba a buscar entre sus cosas y empezaba a sacar un poco de comida. Luego de sacar la comida simplemente alimentaba a ese gato, pero en ese momento alguien lo llamaba y era Wayne. Wayne le preguntaba que de dónde había sacado a ese gato suyo, pero él respondía que ese gato no es suyo y que solamente lo alimentó porque se veía hambriento. Pero Wayne no se refería a ese gato sino al gato negro con rayas de anoche. Yu le pregunta que si acaso lo vio el día de ayer y simplemente le responde que lo conoció antes, pero simplemente parecía herido y por eso lo llevó al veterinario, y que por qué razón es que lo pregunta. Wayne menciona que podría ser su gato que se había perdido anteriormente. Yu simplemente se sorprende preguntándole que si eso había ocurrido y que si es así, él lo traerá de inmediato para que lo eche un vistazo y que de esa manera sabrá si es su gato o no. Yu se despide diciéndole que simplemente espere ahí. Y Wayne pensaba que si acaso Yu en verdad no es un rastreador, ya que si él lo fuera no habría accedido tan fácilmente a traerme ese gato. Yu llegaba a su casa diciendo a Kaiden que ya llegó, pero Kaiden le preguntaba qué es lo que está haciendo, y Yu respondía que había encontrado al dueño, pero Yu decía que volverá pronto. Y Kaiden simplemente observaba cómo se iba Yu, pero Kaiden se arrepentiría de haberlo dejado ir solo. Wayne seguía esperando al mismo sitio y en ese momento llegaba Winwo y preguntándole que si acaso este era su gato. El gato negro empezaba a ver a Wayne y en ese momento en el que lo veía, Wayne decía que definitivamente es él. Pero el gato recordaba que este tipo estaba con el rastreador que lo había capturado antes, así que se ponía en modo de defensa. Yu no sabía qué es lo que estaba pasando ya que intentaba tranquilizarlo. Wayne le decía que le diera a su gato, pero Wayne no sabía qué es lo que estaba pasando. Wayne le pedía que le entregara ese gato, pero Yu en ese momento simplemente lo observaba, preguntándole que si es en verdad que si él es el gato que él había perdido. Wayne respondía que sí, pero Yu retrocedió un poco, ya que ¿por qué el gato reaccionaría así de esa manera y que si realmente él es el dueño? Wayne simplemente lo continuaba observando. Yu pensaba que él estaba mintiendo, pero Wayne respondía que simplemente debe entregarle a ese gato ya que si él lo sigue manteniendo, eso será peligroso para él. Wayne respondía firmemente que no, y Wayne en ese momento le decía que está bien y en ese momento simplemente lo golpeaba en la nuca a Yibo. Y pensando que con este golpe simplemente estará noqueado un par de horas, Yibo caía hacia el suelo y el gato negro intentaba protegerlo, pero Wayne simplemente lo levantaba en el aire y en un segundo a otro el gato se quedaba inconsciente. Wayne le agarraba del cuello viendo a Yibo, pero en ese momento cuando se empezaba a ir alguien le decía que espere y este era Yibo que se estaba levantando. Wayne se quedaba un poco sorprendido ya que lo había golpeado en el cuello y que cómo es capaz de aún mantenerse de pie. Yu le preguntaba que por qué estaba haciendo todo esto y por qué lo había atacado y por qué está detrás de ese gato. Pero Wayne le contaba que él no sabe que cómo se cruzó con ese gato, pero es mejor que olvide todo lo que pasó ahora, incluyendo a este gato. Yu no sabía a lo que se refería y de qué demonios estaba hablando, pero en ese momento recordaba al otro despertado y le pregunta que si acaso estaba trabajando con ese despertado que estaba detrás también de ese gato. Wayne se molestaba diciendo que sí, él es realmente el que le había quitado el gato a su mentor, y Yu no sabía de qué estaba hablando ya que él no entendía esto. Wayne simplemente extendía sus manos, recordando que el poder de Yu es la super velocidad, así que utilizaba su ataque en sus piernas para que Yu no pueda reaccionar. Yu retrocedía hacia atrás mientras estaba un poco herido. Wayne simplemente lanzaba otro ataque, pero Yu lograba esquivarlo. Wayne se quedaba un poco sorprendido ya que su velocidad era increíble y es lo suficientemente rápido como para robar un gato y alejarse de su mentor. Y Yu pensaba que parece que Wayne también es un despertado y parece que está trabajando con ese hombre horrible antes de que qué es lo que están planeando hacer con ese gato. Yu continuaba esquivando sus ataques e intentaba acercarse a Wayne, pero simplemente quería rescatar al gato. Wayne simplemente alejaba a ese gato. Y aprovechando la oportunidad de que Yu simplemente quiere rescatar a ese gato, eso lo hace mucho más fácil para él. Así que con una habilidad lo lanzaba hacia atrás otra vez. Yu empezaba a rotar pensando que el dolor era insoportable.
Wayne lo observaba mientras pensaba que cómo puede ser esto, ya que si es que él en verdad los estuviera rastreando, estaría mejor entrenado, ya que su forma de pelear es muy torpe y sin refinar. Yibo continuaba observando al gato que estaba inconsciente e intentaba levantarse y atacaba otra vez a Wayne. Wayne simplemente veía cómo Yibo se acercaba otra vez a ese gato. Wayne agarraba la camisa de Yibo y lo ponía sobre la pared y preguntándole para quién trabaja. Yibo no sabía de qué es lo que estaba hablando y qué es lo que quería decir. Wayne empezaba a recordar todo lo que había pasado con Yibo y preguntaba que si esa no era la razón por la que lo estaba siguiendo. Yibo no sabía de qué es lo que estaba hablando y por qué iba a ir detrás de él. Wayne simplemente le soltaba la camisa, pensando que Yibo parece que realmente no es un rastreador, ya que si sería un rastreador no sería alguien tan débil y quizás simplemente se vio envuelto en este lío. Así que Wayne simplemente le advertía que olvide todo lo que pasó, incluyendo a ese gato e incluso él, y que también es mejor que se olvide de su mentor a partir de ahora. Yibo empezaba a suspirar un poco pensando que qué ha hecho y que es un idiota, ya que si él no lo hubiera traído a casa no hubiera pasado nada de esto. Pero empezando a recordar los recuerdos que había pasado con él, simplemente se ponía de valor otra vez y se levantaba. En la casa de Yibo vemos que Kayan estaba bostezando, ya que él siempre dormía todo el día, pero también se preguntaba que por qué Yibo todavía no estaba en casa, ya que él había oído decir algo cuando estaba durmiendo y que si realmente había encontrado al dueño de ese gato, ya que eso es algo extraño y que se había ido demasiado tiempo. Así que se levantaba diciendo que está bien y que él irá a ver lo que está pasando, pero aún así pensaba que esto era muy molesto. Vemos que alguien empezaba a correr rápidamente y este despertado se emocionaba, ya que finalmente había encontrado a ese gato. Lo alababa diciendo que había sido muy útil el día de hoy, así que simplemente abría la reja y lo guardaba, ya que las otras muestras no habían sobrevivido a sus experimentos y que ahora podía comenzar de nuevo su trabajo, preguntándole que cómo lo había encontrado, y él respondía que por casualidad ya que había encontrado un hombre que lo tenía y simplemente se lo quitó. Su mentor le preguntaba que qué es lo que había pasado con ese hombre que tenía el gato y que si él realmente acabó con él. Pero Yibo respondía que no, ya que se había escapado. Su mentor respondía un poco molesto diciendo que lo hubiera acabado rápidamente, aunque también hubiera sido difícil ya que tenía super velocidad, pero que para la próxima vez se asegure de cuidarlo bien. Pero ya que hizo un buen trabajo simplemente le da las felicitaciones y pensando que ahora tiene que volver a su experimento y que todo está bien a partir de ahora. Wayne simplemente se quedaba observando a este gato que estaba encerrado en la jaula. Afuera de este lugar vemos que Yibo está observando esto, preguntándose que si Wayne había entrado ahí y que si él puede rescatar a ese gato que estaba dentro, ya que había utilizado el último segundo de su poder para alcanzar a Wayne. Alguien en ese momento estaba detrás de él preguntándole que si había estado buscando algo. Kayan empezaba a buscar por todos lados, preguntándose que por qué tampoco Yibo está en este lugar y que dónde podría estar, pero aún así lo que sea no es un niño y que seguramente se encontrará bien y por qué él estaría preocupándose por ese idiota. Pero se detenía en ese momento pensando que esto le molesta un poco, ya que no se encuentra en ningún sitio. Además quizás él debería estar escondido, aún así pensando que es un chico muy problemático. Yo al observarlo recordaba que este era el despertador que le había hecho daño a ese gato anteriormente y que qué debe hacer ahora. El despertador le preguntaba otra vez qué es lo que está buscando y que si acaso estaba buscando esa dirección. Yibo no sabía qué responder ya que se había quedado congelado y respondía que solamente pasaba por aquí, pero el despertador le preguntaba que por qué razón estaba mintiendo, ya que estuvo aquí durante un momento y que él lo había observado, pero viéndolo detenidamente empezaba a recordar y pensaba que era él de la vez pasada y simplemente sonreía pensando que finalmente ese eras tú, el bastardo que se había llevado a mi gato. Yibo intentaba escapar rápidamente ya que lo había descubierto, pero este despertador simplemente lo atacaba y Yibo chocaba contra la pared. El despertador bajaba preguntándole que a dónde cree que va, pero este había causado algo de ruido y Wayne se daba cuenta de esto y empezó a observar un poco las cámaras que estaban en la laptop. Y al observar que este era Yibo estaba un poco preocupado. Yibo se empezaba a levantar poco a poco y el despertador pensaba que si realmente el rastreador solamente era un niño. Yibo se levantaba rápidamente y desaparecía en ese momento, pero simplemente no podía hacer nada ya que estaba débil y que caía unos cuantos metros adelante de él. Y pensando que su poder ahora no lo puede utilizar, el despertador lo detenía diciéndole que si va a algún lado y lo atacaba. El despertador simplemente estaba sonriendo y en ese momento Wayne salía de este lugar y observaba a Jinwoo que estaba en el suelo. Su mentor le mencionaba a Wayne que parecía que alguien lo estaba siguiendo y que gracias a él fue capaz de atraparlo finalmente. Wayne simplemente observaba esto mientras este despertador empezaba a patear un poco a Jinwoo, diciéndole que se levante de una vez por todas y que como diablos no puede soportar un simple golpe y que no es un gran rastreador de verdad y que si acaso estaba tratando de huir cuando estaban distraídos.
pero él no puede hacer eso, ya que si hace eso les traerá muchos problemas, así que él planea aniquilarlo aquí. Minwoo intentaba detenerlo ya que él probablemente ya se hizo mucho daño cuando me enfrentó a mí anteriormente y que ahora no puede usar sus poderes para luchar. Él despertaba al escuchar esto simplemente se tranquilizaba, así que Won y decía que él se puede encargar de él, así que él no necesita molestarse. Él despertaba simplemente sentía un poco molesto diciendo que adelante que lo haga él. Won se esperaba un momento, pero el despertaba se detenía, comentando que todavía sigue enfadado por lo que él hizo, así que lo hará él mismo y que solo lo hará para asegurarse de esto. El despertador lanzaba un ataque que pasaba al lado de Woven y daba a la pierna de Jinwoo, ya que eso debería frenarle incluso con su super velocidad. Jinwoo empezaba a gritar de dolor ya que le habían roto una pierna, pero el despertador le decía que es un Yorika y comenzaba a patearlo y preguntándole que para quién es el que trabaja y que hable de una vez por todas. Woven intentaba detenerlo. El despertador no le hacía caso y continuaba golpeando a Jinwoo. Woven gritaba en ese momento y el despertador le preguntaba qué es lo que está pasando y Woven le pedía que por favor que se detenga ya que no es un rastreador y ni siquiera está detrás de ellos. Su mentor le preguntaba qué es lo que quiere decir con eso, con que no es un rastreador. Y Woven respondía que él le quitó el gato pero no es un rastreador. Su mentor no sabe de qué está hablando y le pide que se lo explique. Así que Woven le responde que él es un despertador pero no es un rastreador y que él cree que le quitó el gato simplemente porque pensó que él estaba abusando de él. El despertador empezaba a observar un poco a Jinwoo y al ver su ropa pensaba que si acaso no ese es el uniforme que va a tu escuela. Woven respondía que sí, así que el mentor se molestó un poco ya que si eso es verdad, Woven le mintió. Woven intentaba disculparse pero su mentor simplemente se molestaba y lo atacaba ya que cómo se atreve a mentirlo. Woven chocaba a la pared y se agarraba un poco el hombro y su mentor le decía que él se ocupará de él más tarde y que necesita ocuparse de esto primero. Y pensando que todo esto fue una coincidencia, pero aún así no puede creer que eso sea cierto. Su mentor de Woven continuaba muy molesto diciendo que acabará con este chico, ya que si es un rastreador o no, esto es muy irrelevante, ya que él vio nuestro experimento y que no puedan dejarlo vivir. Woven en ese momento atacaba al lado de su mentor y su mentor le preguntaba que qué es lo que estaba haciendo y por qué razón lo acaba de atacar. Woven respondía que no lo ha hecho todavía, que simplemente falló a propósito y se disculpa y pidiéndole que no lo mate por favor. Su mentor simplemente le molestaba comentando que es un maldito bastardo y a causa de esto se escuchó un gran estruendo. Kaiden escuchaba eso preguntándose que qué es ese sonido extraño. Su mentor le preguntaba que si acaso había perdido la cabeza. Woven intentaba disculparse, pero su mentor estaba muy molesto ya que cómo se atreve a interponerse en su camino y que cómo es causado en usar sus poderes contra él. Woven simplemente se disculpaba diciéndole que lo hizo por él, pero su mentor le decía que simplemente se cae y lo atacaba. Woven lograba esquivarlo por poco, pero el mentor continuaba atacándolo repetidamente. Su mentor estaba un poco molesto ya que él lo había salvado de los experimentos de los cuerpos humanos y que él también lo había alimentado y lo había vestido y le enseñó todo lo que sabe y que si es así de esta manera cómo le paga y que se ocupará de ese chico después de cuidar de él. Woven continuaba esquivando sus ataques y en ese momento empezaba a utilizar un ataque contra él y simplemente lanzaba un ataque en contra del hombro de su mentor. Woven se quedaba sorprendido ya que realmente lo había dado a su mentor ya que él no quería darle y pidiendo un poco de perdón a su mentor. Su mentor se molestaba diciéndole que cómo se atreve y lo atacaba otra vez. Woven continuaba esquivando y él lo comenzaba a atacar al otro hombro. Woven le preguntaba que si él se encontraba bien, pero su mentor simplemente mencionaba que habías crecido y eso está bien. Veamos lo fuerte que te has vuelto ahora. Su mentor expulsaba más de su poder y en ese momento había una gran explosión y a causa de eso Woven golpeaba la pared. Woven simplemente estaba de rodillas y su mentor continuaba atacándolo. Y Woven en ese momento se quedaba inconsciente por unos cuantos segundos. Su mentor comenzaba a caminar contra él y Woven sentía un dolor en el estómago. Y su mentor le preguntaba que si eso era todo lo que tiene y que cómo se atreve a traicionarlo a pesar de que sus habilidades son tan débiles. Woven, aunque estaba un poco dolorido, le mencionaba que él no lo había traicionado. Pero su mentor simplemente lo observaba diciéndole que se caía y que cómo es que acaso no lo traicionó y que tú me traicionaste ya que yo te salvé y te enseñé de todo lo que sabes y que cómo puedes pagarme de esta manera. Kaiden empezaba a observar esto recordando que si acaso era ese chico, pero al observarlo simplemente pensaba que ese no es Jinwoo y se preguntaba que dónde está, pero en ese momento se quedaba un poco sorprendido ya que veía a Jinwoo a lo lejos y Kaiden en ese momento se quedaba un poco impactado ya que Jinwoo estaba herido y parecía que Jinwoo había muerto y tenía unas cuantas heridas en su brazo. Kaiden empezaba a caminar hacia donde estaba Jinwoo y cuando estaba cerca de él empezaba a olerle un poco la cabeza, preguntándole a Jinwoo que si se encontraba bien, ya que él le había dicho que se acostara y que mantuviera la cabeza agachada, y que eres un idiota, mírate cómo estás ahora.
Yuo recobraba la conciencia pidiéndole perdón al señor Kaiden, pero Kaiden respondía que como él no había venido a casa, él lo vino a buscar y que seguramente tiene un don para encontrar problemas. Yuo simplemente se disculpaba otra vez y Kaiden simplemente lo observaba. El mentor de Woin ya le había dejado inconsciente él, así que como ya se había ocupado de él, necesita ocuparse del otro tipo primero. Woin todavía seguía consciente, diciéndole a su mentor que Yuo no es un rastreador, pero su mentor le respondía otra vez que no importa que si sea un rastreador o no, ya que es un despertado y que ya vio su experimento y no pueden dejarlo vivir. Su mentor en ese momento simplemente observaba cómo había un gato frente a Yuo, y al verlo decía que era un gato gordo y que lo vendría bien para sus muestras de todos modos y que debería añadirlo a su colección. Yuo al observar esto estaba preocupado, diciéndole a Kaiden que por favor huya y que se apure rápidamente, pero Kaiden estaba tranquilo, diciendo que él tiene que salir de aquí y no él. Yuo seguía insistiendo al señor Kaiden que se vaya, pero Kaiden estaba tranquilo, diciendo que no se preocupe por él y que solamente descanse. Y mientras ponía su patita enfrente de la cabeza de Yuo, decía, a partir de ahora yo Kaiden me encargaré de esto. En ese momento vemos que aparecía una luz extraña en Kaiden, y en ese momento esta luz empezaba a alertar hasta el mentor que había visto esto, y en ese momento se empezaba a acumular una especie de energía en este lugar. La energía era tan fuerte que brilló este lugar por unos cuantos segundos, y Yuo, Woin y también este mentor se preguntaba qué era este poder. Empezaba a aparecer la verdadera forma de Kaiden, y era un chico con cabello largo, era un chico apuesto. Y mientras se acomodaba un poco el cabello comentaba que hicieron tanto ruido sin asegurar primero el entorno y son unos idiotas. Yuo, Woin y este despertado simplemente se asombraban, y en ese momento Kaiden simplemente chasqueaba los dedos y empezaba a utilizar un superpoder que él tenía, y en ese momento vemos como casi todo este lugar había sido encarcelado por una especie de energía. El mentor se sorprendía ya que si esto realmente es la energía del aislamiento espacial. Kaiden le preguntaba que cómo es que tú puedes aprovecharte de unos despertados más débiles que tú. Y este mentor simplemente pensaba que si esto no es demasiado para un niño después de todo, y le preguntaba que si también conoce a este chico. Pero Kaiden solamente sonreía preguntándole que quién te crees que eres tú. Este despertado no sabía qué responder y empezaba a recordar que esa energía eléctrica y tanta energía es algo extraño, y que si acaso no puede ser él de todas formas y por qué razón estaría aquí. Yuo mencionaba el nombre de Kaiden y en ese momento este mentor se asombraba ya que si realmente es Kaiden Break. Kaiden asentía que sí, y este despertado pensaba que si era así entonces él no tiene oportunidad, pidiéndole perdón que no quería hacerle daño y que si él hubiera sabido que conocía a ese chico no lo habría atacado. Kaiden le decía que se calle de una vez por todas y que deje de parlotear y que simplemente muera en este lugar. Y con un simple ataque de Kaiden este tipo quedaba destrozado. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre.